Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo a mirar siempre hacia adelante. En esta carta a los Hebreos, capítulo 13, del 1 al 9a. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y así continúa, queridos amigos. Siempre la carta a los hebreos nos enseña, y es muy concreta, la palabra del Señor. Primero, el amor fraterno. Esto es lo que nos va a ayudar después a organizarnos bien. Con las diseñas de Gina, lleva a pesar moñepuno. A ni que enderezar a etindera pisagüe, lleva a ser hospitalario. Primera cosa, queridos amigos. Tenemos que saber tratarnos, recibirnos, apreciarnos, cuidarnos. Peñan de yo que peñan de quiere, yo que es decir, abrir los ojos, preocuparnos por los demás. A veces tallaré con esta la de indígenas, fuera de tallaré con la de niño de la calle, todo mi vendedor, pues calle. Muchos dicen: padre, pero ellos por lo menos trabajan, que hoy pone o va a apoyo. Y eso lo hacen porque ellos tienen la dignidad de no salir a robar. Y eso está bien, pero no es lo justo. No nos contentemos y digamos: mira que ellos lo están trabajando, están vendiendo banana, piña, que esto, que aquello. Vean ahí, pon ahí, la pella por lo menos le llevo. Ñañe organiza por aveana. Pero para eso tenemos que dejar de ser deshonestos, no robar a nadie, ni al Estado, ni a tu hermano, ni a quien sea, a nadie. Sino que dar, como dice el Señor, a quien le corresponde. Y ellos no están recibiendo lo que les corresponde, porque falta educación, falta buena organización, falta trabajo, falta vivienda, falta tierra, lo que sea. No porque falte, sino que porque nos falta a nosotros, en todo caso, distribuirlo bien. Y entonces por eso comienza uno a uno a decirte la carta a los hebreos: acuérdense de los presos, como si ustedes estuviesen con ellos. Después dice también: respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie los mancille. Vivan sin ansia de dinero. ¿Por qué? Porque quiere decir que no confiamos en aquello que el Señor nos da lo suficiente para que podamos vivir en una comunidad equitativa. Bueno, queridos hermanos, hay mucho para reflexionar. Les dejo la bendición del Señor, que nos ayude a cambiar, a mejorar siempre y a hacer aquello que Él nos pide de acuerdo a su Evangelio. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.